Regresamos a Argumentos con el diputado Timoteo Zambrano. El tiempo se nos acaba, así que vamos aquí muy rápido. Vamos a leer algún comentario y también vamos a revisar una información a propósito de unas declaraciones que daba en días recientes y lo vamos a ver en el portal del Regional, donde ahí usted aseguraba el tema de la amnistía. Titula el Regional del Zulia así: Timoteo Zambrano propone que la amnistía sea incluida en el proceso de diálogo nacional, y vamos a ampliar brevemente esto para que usted nos dé obviamente su información precisa sobre ello. Decía que para iniciar el proceso del nuevo diálogo está incluido como tema fundamental la amnistía. Si estamos de acuerdo con la alianza, será uno de los puntos que iría en esas conversaciones preliminares a discutir con la delegación del gobierno para construir de manera común una agenda, y catalogó al exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero como un intermediario importante en este diálogo nacional. Y ha estado presente Cambiemos, usted como diputado además, presidente de esa Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, en medio de estos procesos que se han venido dando en el marco de la negociación. ¿Qué significa esta amnistía en el diálogo nacional? ¿Amnistía para quiénes y cómo? Mira, tú sabes que yo he sostenido en que el nuevo diálogo nos debe llevar a la normalidad internacional y que obviamente estamos viendo una normalidad política interna con unos rezagos del conflicto. Uno de esos rezagos obviamente se concentra en una cantidad de gente que todavía está privada de libertad, que debemos resolverlo. Distintos mecanismos pueden haberlo. Digamos, es más notable hablar de la amnistía, obviamente, pero creo que ese es un tema que hay que resolverlo de manera urgente, porque ese tema nos afecta, incluso desde el punto de vista para lograr esa normalidad internacional. Yo creo que todo lo que me ha tocado negociar con el gobierno a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años en materia de libertades, de liberaciones, yo creo que hoy hay una mayor madurez sobre ese tema. Claro, debo decirte también lo siguiente: hay unos delitos que son complejos y que tendremos que ver cómo avanzamos para resolver esos temas, que ya tienen incluso condenas. Entonces, pero yo creo que hay que discutirlo ampliamente en ese nuevo diálogo. Debe ser un tema a analizarlo en profundidad. Y creo que el gobierno y factores del gobierno los veo anuentes, como en otras oportunidades. Yo te debo decir, Rosa, y puedo quizás ya a la distancia decir que nunca tuve mayores inconvenientes en la negociación con el gobierno y con el fiscal sobre muchísimas liberaciones que logramos. De tal manera que yo soy optimista sobre eso. Y hay que seguir trabajando. ¿Hay optimismo en el proceso? ¿Próximas ¿Y ellos? liberaciones? ¿Cómo? ¿Hay optimismo en ese proceso? Yo siempre estoy optimista sobre liberaciones y trabajo siempre en esa dirección. Yo soy optimista. Yo creo que el país cambia. Yo creo que los actores también van cambiando, van viendo que la realidad nos lleva a normalizar cada día más este país. De tal manera que yo soy optimista. Muchos partidos políticos también cambiaron su posición en el sentido que pues ellos habían rechazado la vía electoral y hoy han retomado muchos de ellos, la gran mayoría. Hay unos cambios que son evidentes en cuanto a la oposición venezolana, pero por declaraciones como estas de participar en un proceso, pues años atrás fueron señalados como una oposición falsa, y de hecho todavía siguen algunos señalamientos. Bueno, la verdad que eso ya hoy en día la gente lo ve como insulso, ese tipo de declaración, ¿no? Pues ahora estos sectores se han involucrado en esta ruta electoral. Claro, es que lo interesante es que aquí hubo dos rutas. La ruta violenta, que fracasó, ¿no? Y la ruta electoral, coherente, consistente, elecciones, ir a las urnas, en fin, la ruta de la política, que esa es la gran triunfadora en estos dos últimos procesos. Esa es la que ha triunfado y yo le doy la bienvenida a todos esos sectores, los que se fueron por la vía violenta,
que hoy en día están en la vía electoral y tienen hasta candidatos presidenciales. Eso me parece altísimamente positivo. Ahora, debo decirte con toda sinceridad, Rosa, eso no quiere decir que tengamos, vamos a decir, normalidad en las oposiciones o en el sector opositor venezolano, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un caos y vamos a vivir todo este año en un caos en la oposición. O sea, la gente tiene que estar clara que eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Pero decía que de ese caos puede venir algo positivo. Pero justamente de ese caos, que vamos a convivir con él, surgirá, bueno, por la política, por rostros nuevos. Por consenso, yo le llamo outsider o le puedo llamar insider también, o puede ser una tercera vía, otros le llaman tercería, pero será nuevo. ¿Por qué? Porque este país está desgastado por el conflicto. Este país no quiere a nadie vinculado al conflicto, ni mujer ni hombre. Yo creo que aquí vendrá algo distinto. Ahora, ese algo distinto, digamos, tiene algunos elementos importantes que debe cumplir. Debe ser un rostro no vinculado al conflicto, debe tener una política clara, un discurso que conecte, obviamente, debe tener clarísimo el diálogo como un elemento fundamental, debe plantear unas políticas de Estado, unos pactos de Estado sobre grandes líneas, que todos los factores, no solamente el liderazgo político, sino la sociedad venezolana, acordemos esos grandes puntos de Estado y hagamos un pacto de Estado. Es decir, nos toca reinventarnos, nos toca replantearnos el sector opositor. Ahora, que el caos lo vamos a tener porque ¿quién controla a ese extremismo, digamos, que al final licuó a ese gobierno interino que impactó a ese sector? Y entonces, bueno, de ahí está pues que no consiguen la ruta, no consiguen hacia dónde ir. Entonces, bueno, frente a ese caos, bueno, insurgirá, ya las encuestas empiezan a hablar y veremos que ese 62% que no vota, que no cree en el liderazgo político, y esta no es una posición antipolítica ni antipartido, yo soy secretario general de Cambiemos, que es un partido, pero ese 62%, no tengo ninguna duda, va a marcar la agenda en las preferencias electorales este año. Es decir, va a insurgir del caos y se va a poner por encima de eso y va a decirle a este país, esta es la ruta, este es el camino. Como secretario general de Cambiemos, ya para cerrar, ya estamos sobre la hora, si tuviera que resumir las expectativas de su partido para este año 2023 en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Nuevo diálogo. Nuevo diálogo. Nuevo diálogo en Venezuela y ahí podemos resolver nuestras diferencias, pero eso sí, no desde el conflicto, sino desde la economía, de lo social, etcétera. Con políticas prácticas. Y un gran pacto de Estado. Deberíamos ir a un gran pacto de Estado. Gracias, diputado, por estar con Rosa, nosotros durante esta tarde y gracias a ustedes por su participación. Ya para cerrar, leeremos uno de sus comentarios y nos despedimos. Aquí nos escribió nuestra cuenta @argumentosgb, J. Franco, nos manda saludos y dice, no hay duda, el liderazgo global está en crisis. Es necesario ver los cambios. Al comenzar la guerra, Rusia y Ucrania solo se vio dinero y armas. Hay que pensar en los ciudadanos y CELAC tiene una oportunidad de fomentar un liderazgo de paz, no injerencia y también de cuidado con el ambiente, el tema ambiental también importante, a propósito que hace pocos días también se celebró el Día de la Educación Ambiental. Bueno, son muchos los temas, son muchos también los comentarios que ustedes nos hacen llegar, estamos muy agradecidos y agradecidos también por la presencia del diputado Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Gracias por estar, será hasta una nueva edición de Argumentos. Recuerde que este programa se repite a las 11 de la noche por la señal de Globovisión. Chao.